Capítulo 8. Con la primera luz, pasamos a través de la puerta y vimos el muro cercano mucho más claramente. Ginebra volvió a girar, los ojos cerrados, y sacó su brazo para establecer nuestra dirección. Donde ella señaló, pude ver una mancha marrón a lo largo del horizonte gris de la pared, polvo que se elevaba en lo alto en el aire. Gamelpar se apoyó pesadamente en su bastón, su pierna derecha aún temblando. ¿Estás segura?, preguntó. Estoy segura. Las grandes baldosas cuadradas del halo habían continuado moviéndose a lo largo del interior de la rueda. Ahora el sol brillaba en sus superficies superiores y revelaba el metal forerunner con patrones geométricos, como con los segmentos desnudos que podíamos ver espaciados a intervalos a lo largo del puente aéreo. Cualquiera que fuera el paisaje, si es que lo había, que había sido colocado sobre las baldosas había sido sacrificado, la atmósfera se había derramado en el espacio junto con la tierra, los animales, y, sí, quizás incluso gente, todo para reparar el daño sufrido durante la guerra entre los Forerunners. Es su manera de permitirnos sufrir. No, dije en voz baja. La siento en mí, no es su manera. Mis experiencias en el halo todavía no habían borrado todas mis esperanzas en la moldeadora de vida. Entonces rayas cruzaron el cielo, plateadas, corriendo, como golondrinas celestiales persiguiendo insectos veloces. Agarré el brazo de Ginebra. Ella tembló al verlo. Botes aéreos, dijo Gamelpar. Desde el Palacio del Dolor. Vienen por el resto de la gente del pueblo. Ante esto, nos movimos tan rápido como pudimos y aún así el viejo nos siguió el ritmo. Pronto, la ciudad fue escondida por colinas ondulantes. Paramos cuando Gamelpar se cansó y se quedaba atrás. Ocultándonos entre otro parche de árboles bajos, tratamos de mantenernos quietos y callados. Habíamos viajado tal vez una docena de kilómetros hacia el exterior. Neblina se deslizó sobre nosotros, pero la humedad no sació nuestra sed. Ninguno de nosotros durmió. Pero los botes no vinieron por nosotros. Nunca vimos las rayas en el cielo descender, y no sé qué pasó con la gente de la aldea. La niebla se disipó con el paso de la sombra. No llovió y la tierra volvió pronto a estar tan seca como huesos viejos. En silencio, Gamelpar sufrió dolor en las articulaciones por la humedad y el frío de la noche. Me preguntaba qué pensaba el viejo espíritu que él llevaba sobre esta envejecida y primitiva vasija. Él o ella, o eso, quien lo iba a saber, podría haber deseado un contenedor más joven y robusto. Pero en la cara arrugada del viejo leí un tipo diferente de coraje, uno nuevo para mí. Ginebra y yo nos ofrecimos para llevarlo cargado, pero él nos hizo señas para que nos alejáramos y usó su bastón para ponerse de pie. Luego giró el bastón, preparándose para el viaje de la mañana, y se marchó antes de que comenzáramos, apoyándose en el bastón y moviendo su pierna dolorida hacia afuera en un arco con cada paso. Otra vez lo seguimos unos pasos por detrás, permitiéndole algo de dignidad. La verdad es que no tenía prisa por descubrir lo que podría estar levantando tanto polvo cerca de la pared del borde. Al día siguiente y al anochecer encontramos muy poca comida, solo unas pocas bayas secas y grasosas que me hicieron gruñir el estómago. Para el agua solo teníamos el rocío matutino de las rocas, las hojas y la hierba. La tierra que cruzamos era como una esponja exprimida. Sin manantiales, sin ríos. En la tercera mañana de nuestro viaje, lamimos tanto rocío de las rocas y la hierba como pudimos. Las colinas se habían vuelto más prominentes y escarpadas, algunas se elevaban varios cientos de metros y estaban salpicadas de rocas. El polvo se elevaba más allá. Avanzamos entre las colinas, bordeando rocas agrietadas y árboles puntiagudos en forma de cono. Sus cerdas dejaban pequeñas ronchas con picazón. Hilos de niebla mezclados con polvo se arremolinaban sobre nuestras cabezas. Algunos pájaros pequeños volaban de un lado a otro, pero el cielo parecía tan vacío de sustento para ellos como lo era la tierra para nosotros. El aire se retorcía y silbaba entre las colinas y los árboles. A la mañana siguiente, la niebla transportaba tanto polvo como humedad. Una hora después de la primera luz, mientras caminábamos, medio ciegos, las sucias cortinas de neblina se hicieron a un lado en andrajosas cintas, y Ginebra, decidida a seguir su geas,
Casi caminó sobre un borde de roca y tierra que se desmoronaba. La agarré con fuerza del brazo, ella siseó y trató de alejarse, pero entonces lo vio, jadeó y corrió hacia atrás. Gamelpar se apoyó en su bastón y respiró hondo, dejando salir cada exhalación en una especie de canción baja y rizada cuyas palabras no entendí. Esto no parecía ser un valle, un cañón o un río. Era simplemente la zanja más profunda y fea que jamás había visto. El viejo terminó su canción y barrió su brazo, agarrándose los dedos, como tratando de encontrar una respuesta al misterio. La tierra aquí retrocede como lodo seco, él dijo. Esto es nuevo. No me gusta. Volvió a agacharse a la sombra de una roca alta. Ginebra y yo nos acercamos con cuidado al borde de la zanja. En los últimos metros, nos pusimos de rodillas y nos arrastramos. Una alarmante cascada de tierra y guijarros cayó bajo mis manos extendidas. Intenté adivinar cuán profunda y cuán lejos estaba la zanja. Ya no podía ver la pared del borde, ni el fondo de la zanja. La sucia niebla se arrastraba como un río sucio e inútil. ¿Quieres que vayamos allí?, le pregunté a Ginebra. Ahí. ¿Es donde te lleva tu Geas? Me miró sombríamente. Bueno, con todo ese polvo, algo está definitivamente en movimiento, dije. ¿Qué? Animales, tal vez. Como ñus. ¿Qué son? Ella trató de decir la palabra, pero se rindió. ¿Qué son esos? Los describí y le dije que en de Tairene había visto grandes rebaños levantando grandes nubes de polvo y tratando de pasar amplios ríos, donde muchos se ahogaban o caían presa de los cocodrilos. De niño me sentaba en la orilla del río y observaba a los jaguares y dientes de sable esperar pacientemente en la orilla opuesta a los animales que sobrevivían, agarrando unos cuantos más, mientras los ahogados se arrastraban para convertirse en alimento para otros cocodrilos y peces. Y, sin embargo, los ñus abrumaban incluso a estos depredadores y la mayoría llegaba a su destino. A estas alturas, la luz del día ya había calentado la niebla y podía divisar el fondo de la zanja. Gamelpar tenía razón, la tierra se había desprendido del gran muro azul grisáceo, dejando una pendiente de escombros rotos, y más allá de eso, cerca de 1 kilómetro de cimientos expuestos. Era fácil ver cuán profunda era la tierra aquí, en el interior del halo, 800 o 900 metros. No mucho más ancha, relativamente, como una capa de pintura en la pared de una casa. Pensé en una de las amigas emparentadas de mi madre, con la que se reunía y masticaba cuero y tela de sutura. La amiga emparentada tenía un loro gris que hablaba tan bien como yo era solo un niño. Para entretener al loro, la amiga emparentada había dispuesto, dentro de la gran jaula de mimbre del pájaro, un pequeño bosque de viejas ramas de árbol pegadas en un piso de tierra poco profunda. La bibliotecaria o algún otro foreruner había pintado el interior de este aro con tierra, árboles y animales para hacernos sentir como en casa. Todo era una ilusión, como el bosque del loro. Alejé esta idea de mis pensamientos y me concentré en lo que había visto y en lo que podía saber. Había cosas en movimiento allí abajo, probablemente decenas de miles de ellas, pero eran humanos, no animales, caminando sobre los cimientos desnudos y alrededor de las laderas de escombros, siguiendo la gran zanja hacia el oeste. Durante minutos, Ginebra y yo observamos a las multitudes, atónitos y en silencio por su número y su movimiento constante y unido. ¿Se dirigían todos hacia donde había señalado Ginebra? Había enviado la baliza en la ciudad vieja, si eso era lo que era, una señal, un mensaje tan viejo que se había vuelto anticuado e inútil. O se habían perdido, se habían deslizado en la zanja, y ahora la seguían hacia donde quiera que los llevara. Pronto vi otros objetos en movimiento, objetos que definitivamente no quería ver. Solo por sus sombras, ondulantes como banderas a través de la neblina, las vi primero, 10 esfinges de guerra. Desde esta distancia, su palidez casi se mezclaba con el polvo. Flotaban, moviéndose lentamente de un lado a otro sobre las masas, ya sea empujándolas o simplemente vigilando, no lo sabía. Se las señalé a Ginebra. Ella gimió profundamente en su garganta. Gamelpar se había arrastrado hasta un punto justo detrás de nosotros, aún muy lejos del abismo. «Cállate»,
ladeó la cabeza. Escucha. Oí poco más que la constante ráfaga de viento por detrás, aire más fresco buscando caer más bajo. Finalmente, el viento amainó lo suficiente como para que yo captara una nota distante y más profunda. Ginebra también la escuchó, y su cara se iluminó. Ese es el sonido de donde se supone que debo ir si hay problemas, dijo. ¿Se están moviendo hacia ese sonido?, le pregunté. El viejo se arrastró un poco más hacia adelante, se giró lentamente, la cabeza aún ladeada, y me miró. ¿Qué dicen nuestros viejos fantasmas sobre eso?, preguntó. Las memorias están tranquilas, dije. Esperando su momento, dijo Gamelpar. Será una verdadera lucha si los viejos espíritus quieren tomar las riendas. No había pensado en esta posibilidad. ¿Te ha pasado a ti? Aún no. Lucha contra ellos si quieres. Quitó el peso de su dolorida pierna, luego levantó su bastón y señaló en la dirección del ruido. No hay puente y nada se interpone en el camino hacia abajo, así que no hay muchas opciones, ¿eh? Ginebra estuvo de acuerdo. Seguimos caminando, manteniéndonos alejados del borde de la zanja, hasta que la sombra de la noche cayó sobre nosotros y las estrellas salieron. Pensé en la posibilidad de que Raíce estuviera entre la multitud. ¿Van todos a un buen lugar o a un mal lugar?, le pregunté a Ginebra. Se dio la vuelta. Es todo lo que tengo, dijo. Mientras descansábamos contra un terraplén, pude sentir la profunda curiosidad del viejo espíritu en acción de nuevo, y juntos estudiamos esas estrellas. El señor de los almirantes, al encontrar una nueva vida dentro de mí, estaba tan consternado por los cambios desde su, yo asumí, muerte violenta que la mayoría de las veces se mantenía en segundo plano, una especie de sombra melancólica. No sabía si prefería su silencio o sus frustrados intentos de alzarse y descubrir lo que podía hacer. No podía controlarme, era poco más poderoso que un bebé en un cabestrillo, no era todavía una fuerza de voluntad. Mi reacción a su creciente fuerza fue variada. Me preocupaba por lo que pudiera pasar, pero me enorgullecían los destellos de las memorables batallas entre humanos y Forerunners, especialmente las victorias. Compartía su dolor y conmoción por el poder que ahora tenían los Forerunners, el destino que habían tenido para los humanos desde el final de las viejas guerras, nuestra debilidad, nuestras divisiones, nuestra diversidad. Una vez fuimos una gran raza, unidos en el poder y unidos en nuestros objetivos. Pero vi con suficiente rapidez que eso no era precisamente cierto, y pronto me di cuenta de que lo que el señor de los almirantes creía y lo que sabía eran a veces asuntos bastante separados. Incluso vivo, al parecer, la mente original que había vivido estas antiguas historias compartía las contradicciones con las que yo estaba muy familiarizado tanto en mí mismo como en mis compañeros, allá en Er de Tairene y aquí en la Gran Rueda. Ginebra cortó y preparó un nuevo bastón para Gamelpar. ¿Reconoces alguna de esas estrellas?, él me preguntó. Su cara era como una fruta oscura y arrugada bajo el brillo frío y reflejado del puente aéreo. Aún no, dije. Deja de hablar de eso, exigió Ginebra. Cortó las últimas ramitas y le entregó el bastón, más verde y menos torcido que el anterior. Necesitamos encontrar comida y agua. El rocío que se reunía aquí era fangoso y amargo. Podíamos beber de las bolsas de agua de lluvia en las depresiones de las rocas que yacían a lo largo del borde de la brecha, pero incluso éstas estaban secándose o llenas de escoria. Habían pasado días desde que había llovido. Al despuntar la luz, el ruido de la brecha se elevó como un torrente lejano, la gente estaba de nuevo en movimiento después de una noche de descanso. Escuchamos, luego nos levantamos y caminamos a través de la luz gris, cada uno de nosotros proyectando dos sombras, una creciendo a partir de la luz proyectada por el arco más brillante de la banda, y la otra atenuándose y acortándose a medida que la sombra barría el otro lado. ¿Todo el mundo tiene un geas?, preguntó Ginebra. ¿Todos allá abajo también? Gamelpar agitó la cabeza. La señora siembra sus jardines, pero también puede arrancar las malas hierbas. ¿Y si nosotros somos la cizaña?, preguntó Ginebra. El viejo se rió. Sonaba joven. Si no lo miraba, casi podía imaginar que era joven, pero la impresión fue fugaz.
bibliotecaria, la moldeadora de vida, la señora, como la llamaban estos dos, no parecía importarles si los que llevaban su huella envejecían o sufrían y morían. Ese hecho obvio parecía importante, pero estaba demasiado cansado y sediento para pensarlo bien. El aire frío se deslizó por el terraplén y se derramó en la brecha. «Cuéntanos más sobre Erda», me dijo Gamelpar, su voz ronca. «¿Es de ahí de donde vino toda la gente, hace mucho tiempo?», preguntó Vinebra. «Ni siquiera tú te acuerdas de hace tanto, Gamelpar». «Demasiado sediento para hablar», grazné. Sin advertencia, mis oídos resonaron y el polvo en el abismo se elevó hacia arriba, se deslizó sobre el borde y ondeó hacia nosotros. Junto con el polvo llegó el extraño y alto sonido de miles de personas gritando. Gamelpar gimió y se agarró las orejas. Vinebra se inclinó hacia adelante, con las manos en las rodillas, como si estuviera a punto de enfermarse. El cielo se oscureció, las estrellas centellearon, la respiración se hizo más difícil. Desalentado, jadeando, con la cabeza palpitando y el pecho ardiendo, me acosté junto a Vinebra y el anciano. Vinebra había cerrado bien los ojos y temblaba como un cervatillo. Gamelpar yacía de espaldas, el nuevo palo verde sobre su pecho. La arena flotaba por todas partes, húmeda y pegajosa, tapándonos la nariz y entrando en nuestros ojos. Apenas podíamos ver. Todo alrededor de la tierra comenzó a temblar de nuevo. Peñascos se balanceaban pesadamente en sus arenosos lechos. Y unos pocos empezaron a inclinarse, y luego cayeron. Algunos rodaron hasta el borde de la grieta y desaparecieron en remolinos de vapor fangoso. Juraría que sentí que toda la tierra bajo nosotros ondulaba como la piel de un búfalo de agua cansado de las moscas. El anciano se arrastró dolorosamente junto a Vinebra y puso su brazo sobre ella. Me uní a ellos. Vi serpentinas de polvo ascendiendo como cabezas de trueno muchos miles de metros, oscureciendo tanto el puente aéreo como las estrellas. Entonces una amplia sombra de polvo nos cubrió. Un relámpago se produjo cerca, destellos difusos le siguieron 9 o 10 chasquidos de dedos más tarde por un trueno que una vez me habría aterrorizado, pero que ahora no parecía nada. Me preguntaba si todo el halo estaba a punto de desmoronarse en pedazos. ¿Era posible destruir un objeto Forerunner tan grande? Por supuesto. Nosotros destruimos sus flotas, atacamos sus mundos de puestos de avanzada. Y los mismos Forerunners encontraron una manera de derribar la arquitectura indestructible de los precursores en Charu-Mat-Kor. Charu-Mat-Kor, una vez llamado el Eterno. El señor de los almirantes no tenía miedo, ya estaba muerto. Luego vino la inundación. Cayeron de repente, cortinillas de agua que golpearon el suelo hasta que empezamos a hundirnos. Con un esfuerzo, me empujé contra la succión del lodo, y luego arrastré a Vinebra hasta la arena más firme y el saliente de una roca muy grande que no parecía interesarle ni agitarse ni rodar. Mi motivo era simple, Vinebra sabía a dónde debíamos ir, el viejo no. Pero eso no me impidió volver arrastrándome a buscarlo. Caminar era imposible bajo la lluvia estrepitosa, cada gota era del tamaño de una uva y era fría como el hielo. Gamelpar, medio enterrado en el barro, luchaba débilmente por liberarse. Me levanté sobre mis rodillas, me hundí inmediatamente hasta los muslos y, bajando la mano, agarré el centro de su bastón. Sus puños agarraron el palo con fuerza y yo medio lo arrastré, medio lo llevé a través del lodo hasta donde esperaba Vinebra. Nos acostamos bajo el saliente de la roca mientras la tierra seguía temblando. Dormir era imposible. Nos quedamos mirando fijamente hacia la oscuridad estrepitosa, resplandeciente, desdichada, helada hasta los huesos, pero ya no sedienta. Nos turnábamos para beber agua que rápidamente llenaba un pliegue de uno de mis trapos, fría y dulce, aunque ésta quisiera ahogarnos, aunque quisiera ser nuestra muerte. En un momento durante la oscuridad, la roca emitió un fuerte crujido, más fuerte que el trueno, y astillas afiladas cayeron sobre nosotros. Levanté la mano y encontré una fisura lo suficientemente ancha como para aceptar la punta de un dedo. Al palpar la fisura, me imaginé que se cerraba de repente, y moví mi mano hacia atrás, luego me envolví en mis brazos y me calmé. Estábamos convencidos de que en cualquier momento se derrumbaría sobre nosotros, pero no nos movimos. El saliente no cayó,
el peñasco no se partió. Vimos poco o nada a través de ese largo y oscuro día, más allá del ocasional destello plateado. El entumecimiento nos superó. No dormimos, ni pensamos. La miseria llenaba el vacío detrás de nuestros ojos. Estábamos esperando un cambio, cualquier cambio. Nada más nos despertaría de esta mortificación de miedo y aburrimiento. El día pasó a la noche, seguido de otro día. Finalmente, tanto la lluvia como el ondulante suelo se detuvieron abruptamente, como ante el gesto de una mano magistral. Miramos fijamente a través del lodo hacia la pálida y lechosa luz del sol, condensándose sobre el abismo en un doble, no, un triple arco iris. Cada serpentina brillante y alegremente coloreada se cruzaba, desvaneciéndose lentamente de un extremo, iluminándose en el otro y desapareciendo. Ginebra se aventuró primero. Ella se tiró y se zambulló a través del lodo durante unos pasos, luego se puso de pie, levantando sus brazos hacia la luz, moviendo sus labios, pero sin hacer ningún sonido, una oración silenciosa. ¿A quién le reza?, le pregunté a Gamelpar, que estaba acostado de lado, el bastón verde todavía agarrado con una mano. A nadie, dijo. No tenemos dioses en los que confiar. Pero estamos vivos, razoné. Seguramente vale la pena agradecerle a alguien. Entonces, rézale a la rueda, dijo Gamelpar. Salió arrastrándose de debajo del saliente, empujó su bastón y se puso de pie por primera vez en muchas horas. Sus piernas temblaban, pero se mantuvo erguido, levantando primero un pie flojo del barro y luego otro. Fui el último, pero me moví más rápido y caminé audazmente por un terreno más firme y pedregoso hasta la brecha. La migración de abajo había cesado. Por un momento, pensé, mirando a través del aire claro, que esos miles de personas habían muerto, ahogadas o habían sido golpeadas por las avalanchas. Pero luego vi a algunos de ellos moverse. Uno por uno, los individuos, luego los grupos y finalmente las multitudes se levantaron, tropezaron en confusión, luego se coordinaron, se tocaron entre sí y continuaron en la misma dirección que antes. Al igual que los ñus. Pero mucho más cerca de nosotros que antes. El suelo de la brecha, el material de cimentación, se había elevado como sobre los hombros de un gigante, elevándose casi hasta la mitad de la zanja. La gran cicatriz se estaba cerrando. Pronto, el abismo desapareció, lleno de metal forerunner. Aquí había una fuerza, una presencia, un dios monstruoso, si se quiere, que podía sufrir grandes cambios, sufrir horribles heridas, pero aún así sanarse a sí mismo. No había nada más poderoso en nuestras vidas. Rezarle a Lalo podría no ser una mala idea después de todo. Extendí las manos como un chamán, como para aprovechar personalmente el poder de lo que acababa de ocurrir. Ginebra me miró como si estuviera loco. Sonreí, pero ella se dio la vuelta sin decir una palabra. No había habido final de tontos en su vida. Nos movimos paralelamente a la brecha. Ginebra, desconcertada por el fracaso de su geas, parecía estar tratando de encontrar una manera de sortear esta obstrucción. Durante unas horas, nos llevó tierra adentro, caminando de un lado a otro, parando para recoger y soltar guijarros, como esperando sentir de alguna manera la tierra. Sacudía la cabeza, y seguía caminando. La moldeadora de vida la tenía esclavizada, de eso no había duda. Para el mediodía, el sol a la anchura de la palma de la mano sobre el puente aéreo justo encima de nosotros, solo habíamos deambulado de vuelta en un bucle, más cerca de la brecha, más cerca de la pared del borde. Esta vez, mirando a través de la brecha, no vimos ni polvo ni niebla. La visibilidad era buena hasta la pared misma. Pero eso solo reveló la inutilidad de su búsqueda. Al final de la brecha, bloqueando el flujo de la gente, un gran edificio forerunner sobresalía de los cimientos a través de un caos de roca y corteza, un enorme pilar cuadrado que se curvaba para apoyarse contra la pared, y luego se elevaba por encima tanto de la pared como del aire mismo. El pilar tenía aproximadamente 1 kilómetro cuadrado alrededor de la base. Las nubes ensombrecían su cima. Llevé a Ginebra aparte. ¿Es este nuestro destino?, le pregunté.
Tenía una expresión aturdida, sus ojos estaban casi en blanco por el poder de su impulso interior y tardó unos momentos en dejar de moverse. Gamelpar estaba agachado cerca, atormentado por una tos. Cuando eso se detuvo, levantó los ojos hacia la pared y agitó lentamente la cabeza. Estaba casi agotado. De repente, Ginebra se enderezó, sacó la mandíbula y caminó a paso ligero. La alcancé e intenté rodearla. Me miró de reojo. El viejo necesita tiempo para descansar, le dije. Su boca se movió sin hacer ruido. Finalmente, tomé su hombro y agarré su barbilla con una mano y la balanceé, forzándola a mirarme de frente. Sus ojos se volvieron locos y levantó las manos para arañarme la cara. Le puse las manos a un lado y la sostuve. Ante esto, se inclinó hacia adelante como para morderme la nariz. Esquivé sus dientes y la empujé hacia atrás. «Deja de hacer eso», le dije. «Vamos a esperar aquí un rato. Es suficiente de los geas. Necesitas encontrarte a ti misma de nuevo». Se giró de espaldas y se quedó mirando, pero había lágrimas en sus ojos. Extrañamente, esa mirada hizo que mi propio aliento se estremeciera en simpatía. Luego se dio la vuelta y se fue corriendo. Gamelpar observaba cansado desde donde se había detenido. «Déjala ir», llamó. «No deambulará muy lejos». Regresé para agacharme a su lado y observamos en silencio mientras la muchacha se alejaba hacia el borde para estudiar el pilar inclinado que bloqueaba la brecha. «¿Ese es el Palacio del Dolor?», le pregunté al viejo. «Nunca vi el Palacio del Dolor excepto desde adentro», dijo. «¿Cómo era por dentro?». Se enmascaró los ojos con las manos, como para no acordarse. «De todos modos, esto no es lo que ella está buscando», él concluyó. «La gente en la zanja tampoco debe saber a dónde va». «¿Cómo puedes estar seguro?», le pregunté. Su cara se había vuelto gris. «Que ella no nos haya llevado a donde necesitamos estar, eso es una decepción». Se frotó la pierna temblorosa. Estaba pensando que podría no terminar el viaje. Inquieto, volví a caminar hacia la muchacha, ahora parada rígidamente a pocos metros de la brecha, moviendo la cabeza como un animal de granja perdido. Caminé hasta llegar al borde y miré hacia abajo a las masas, dando vueltas alrededor de la base del monumento como si fueran estanques turbulentos, levantando otra gran nube de polvo. Entonces mi sangre pareció detenerse y congelarse. Había algo diferente moviéndose ahora entre las multitudes, a 1 kilómetro o 2 de distancia, medio oscurecido por el polvo, flotando sobre las silenciosas multitudes. Al principio no podía decir si era una variedad de esfinge de guerra. Pero el polvo levantado por las pisadas se despejó brevemente y vi a una enorme araña enroscada con muchas patas, de 9 o 10 metros de ancho, descansando sobre un disco redondo y flotando con insolente majestad sobre la migración. Destellos brillantes resplandecían en las facetas de 2 ojos ovalados, inclinados y ampliamente espaciados en la parte delantera de su amplia y plana cabeza. El cautivo. El primordial. Ginebra se me acercó. «Eso es». Por un momento, no pude decir una palabra, quedé enmudecido por los recuerdos del viejo espíritu, el miedo crudo y la comprensión intensamente cortante de que esta cosa estaba ahora libre, quizás en control de las migraciones, o al menos observando pacientemente. Ella me agarró del brazo. «Nos he estado llevando hacia eso, la bestia, ¿no? Allí es a donde van todos». Una ancha compuerta se abrió en la base del monumento inclinado. Lentamente al principio, luego con firme determinación, la multitud comenzó a fluir hacia la compuerta. 2 esfinges de guerra surgieron de los costados para guiarlos y protegerlos. El disco que transportaba al cautivo también se acercó a la compuerta, disminuyó un poco la altura, haciendo que la multitud se arrodillara o cayera bajo su sombra, y luego pasó a través de la compuerta también. Cuando desapareció dentro del monumento, los que no habían sido aplastados se levantaron y continuaron. Los dedos de Ginebra se clavaron en mi carne. Los aparté enseguida. Volvimos corriendo a donde Gamelpar estaba descansando. Se tranquilizó y se arrodilló junto a su abuelo. «No cruzaremos la brecha», ella dijo.
Nos moveremos hacia el interior y hacia el oeste. Me di cuenta de que Ginebra estaba usando mis palabras para indicar direcciones. Pero eso apenas parecía importar. Ella no mencionó al cautivo. Deseaba evitarle a su abuelo ese horror. Pero nuestras expresiones eran demasiado impactantes, demasiado obvias. Yo no podía evitar encontrarme con su mirada escéptica. «Lo han visto, ¿verdad?», Gamelpar nos preguntó. «La bestia. Está ahí abajo». Su cara se arrugó de terror evocado. «Ese es un palacio del dolor, ¿no es así? Y ellos todavía están siendo atraídos dentro». No pudo terminar. Ginebra se acurrucó junto al anciano y le dio palmaditas en el hombro mientras sollozaba. Yo no podía soportar eso, ver al viejo llorando como un niño. Me alejé para dejarlos descansar, luego me senté y enterré mi cabeza en mis brazos y rodillas. Capítulo 9. Con una tremenda fuerza de voluntad, Ginebra ignoró su compulsión y nos llevó lejos de la grieta, de regreso a través de las colinas bajas y secas y los peñascos hacia el terreno llano, el opuesto directo de donde Sugeas le estaba diciendo que fuera. Gamelpar y yo la seguimos, caminando en una línea tan recta como pudimos hacia estribaciones irregulares como arrugas en una manta. Mirando hacia arriba a lo largo de la parte baja de la curva, vi las estribaciones empujarse contra una aguda cordillera de montañas rocosas, todas ellas desvaneciéndose en la neblina atmosférica alrededor de donde estaría la gran masa de agua. Más allá de la neblina se extendía un suave cimiento de halo que carecía de paisaje artificial, escalando durante miles de kilómetros hasta que se encontraba con una línea salpicada de nubes trazadas perpendicularmente entre las paredes de los bordes. Más allá de esa línea, el falso paisaje del halo aparecía de nuevo, verde profundo y rico, tentador. La sabiduría de simplemente revertir el curso no me parecía obvia, pero Gamelpar no objetó, y no se me ocurría ninguna razón para no poner tanta distancia como fuera posible entre nosotros y el cautivo. La muchacha parecía atormentada. Sugeas, al parecer, no está arreglado. La bibliotecaria parece haber programado esta rueda con los medios para dirigir y proteger a sus sujetos. ¿Pero quién controla las balizas ahora? No tenía respuesta para la pregunta obvia del viejo espíritu. Al cabo de un par de horas, estábamos caminando sobre hojas irregulares de corteza gris, escamosa, recubierta de un carboncillo blanco polvoriento que sabía amargo en mi lengua, amargo, quemado, asqueroso. Lo que pasaba por paisaje natural sobre el lecho de roca, era poco más que un barniz, se había quemado, como si los dioses hubieran decidido tirar hojas de fuego y destruir todo lo vivo. Cientos de metros más adelante, bloqueando nuestro camino de manera decisiva, hojas irregulares de material de cimentación gris azulado se habían despegado, empujando a un lado el carbón blanco, la corteza y dejando al descubierto una gran herida en el propio halo. Ruinas puestas sobre ruinas. Caminamos alrededor de los altos, curvados y dentados bordes de ese hoyo, deteniéndonos una sola vez para observar un hoyo de al menos 4 o 5 kilómetros de diámetro. Ninguno de nosotros podía hablar, mirando hacia abajo a través de capa tras capa penetrada de arquitectura destrozada y rota, y maquinaria derretida, a muchos cientos de metros, siendo tapada en el fondo por escoria negra sin forma. Y, sin embargo, para el halo, esta no era más que una herida menor, no tan grande como la gran mancha negra que habíamos visto en lo alto del puente celeste. Reemplazar nuestra región de la rueda, nuestra baldosa, aparentemente no era necesario. Todavía no, en todo caso. El señor de los almirantes no tenía ningún comentario sobre esta destrucción, pero podía sentir una impaciencia e inquietud crecientes, su ensimismamiento, midiendo la inteligencia, reuniendo fuerzas, esperando el momento adecuado para hacer una diferencia. No sabía si temerle. Muchos otros temores se hacían más grandes. Después de unas horas, subimos una áspera escarpa para llegar a un tramo más alto y relativamente tranquilo de tierra nivelada, suelo, rocas, una cresta de granito poblada por unos pocos árboles chamuscados y caídos, y un pequeño estanque que había quedado de la inundación reciente. Nos detuvimos. Gamelpar sumergió sus dedos en el estanque y probó el agua, y luego asintió. «Bebible», declaró. «Pero de animales, bayas, cualquier tipo de comida, nada».
Otra vez la sombra de la noche se precipitó y nos acostamos en el frío, temblorosos, medio muertos de hambre. Gamelpar ni una sola vez se quejó de frío o hambre. Ginebra no había dicho nada durante muchas horas. Llegó la mañana, y desganados nos levantamos y nos lavamos. Entonces Ginebra cerró los ojos, se giró lentamente, extendió la mano, y se detuvo. Su mano señaló hacia la brecha. Con un estremecimiento convulsivo, se balanceó media vuelta, invirtiendo la dirección hacia la que su geas le decía que debíamos ir. Cuando me miró, sus ojos parecían lúgubres. Su fuerza era impresionante. Contra todos mis instintos, me encontré admirando, y luego encariñándome con esta pareja. Tonterías, era a Araíse a quien necesitaba encontrar, y una vez que lo encontrara, ¿no lo celebraríamos moviendo los pies y dejando a todos los demás atrás? Sin embargo, ahora me preguntaba si podía suponer lo que haría Araíse. Siempre me había sorprendido. Viajamos hacia adelante, tierra adentro y hacia el oeste, a través de las estribaciones onduladas hacia la cordillera más definida. Este camino nos llevó al final del día al borde de lo que una vez pudo haber sido otra ciudad, una extraña y cambiante ruina, sobre la cual resplandecían fantasmas de monumentos, como luchando por regresar. Ginebra estuvo de pie durante un rato en el límite roto de una calzada redondeada y escarificada, levantando las manos como si estuviera implorando, pidiendo alivio o al menos algún tipo de explicación. «Tengo que volver», nos dijo. «Agárrenme, sujétenme. Deténganme». Gamelpar y yo sostuvimos suavemente sus brazos y todos nos sentamos mientras un viento amargo soplaba entre los escombros, gimiendo sobre huecos y susurrando a través de arcos destrozados. A solo unos pocos cientos de pasos de distancia a través de las ruinas, a la izquierda de la calzada, yacía la mitad de una nave más grande que el bote estelar del Didacta, de muchos cientos de pasos de largo, su redondeado casco ennegrecido y hundido. Los días de navegación espacial de este bote habían terminado. Parecía haber sido atacado y derribado en la atmósfera del halo, hasta que chocó contra esta sección del Gran Aro. Estas no eran ruinas recientes, y este lugar nunca había sido una ciudad humana. Una vez más, había pruebas sombrías de que hace décadas, los Forerunners habían luchado contra los Forerunners, y muchos habían muerto. El señor de los almirantes decidió levantarse y regodearse. Confusión en el enemigo. Aquellos que tiranizan a los humanos han luchado entre ellos mismos. Disensión en sus filas. ¿Por qué eso no debería traernos alegría? El viejo espíritu pareció tomar el control de mis pies y piernas, y por el momento, sin hacer una elección consciente, le cedí mis ojos y mi cuerpo. Más allá de cualquier plan, de cualquier tramo de mi propia experiencia, caminamos por la calzada, dejando atrás por el momento a Gamelpar y Ginebra, sintiendo desilusión, tristeza, reivindicación, tal como yo había sentido en el primer despertar de horror y orgullo en Charumakor. La calzada ascendía en un ángulo suave, y subimos por la pendiente, brincando a medida que los bordes de las dentadas grietas se retorcían y brillaban con una extraña luz, como si estuvieran tratando de volver a unirse, para comenzar las reparaciones. Pero para este lugar, la voluntad, la energía, los recursos ya no existían. La estructura de mando se había roto hacía mucho tiempo. Eso parecía obvio, aunque ni siquiera podía empezar a entender la tecnología subyacente. Una vez más, sentí ganas de postrarme y rendir adoración. Ellos no son dioses, me recordó el viejo espíritu con un aire de desdén. Pero las ruinas parecían demasiado tristes, y ya no expresó ningún sentimiento de triunfo. Ellos son como nosotros, en el gran esquema de las cosas, a veces fuertes, a menudo insensatos y débiles, atrapados en la política y ahora en la guerra. Pero, ¿por qué? El señor de los almirantes me condujo hasta el final de la calzada, y contemplamos la nave muerta y los esqueletos destrozados y explotados de edificios que una vez se habían elevado miles de metros en el cielo, pero que ahora yacían unos sobre otros como muchos muertos en un campo de batalla, derribados, medio derretidos, pero ni completamente quietos ni en silencio. Me distrajo la reaparición de muros y vigas de armazón que se elevaban desde las ruinas a unos 500 metros de distancia, alzándose y volviéndose a armar, de la misma manera que la nave del Didacta se había construido en el centro del cráter Hamonkin.
Pareció por un momento que todo iba a tener éxito, tomar un aspecto casi terminado, pero eso fue una ilusión. Las paredes desaparecieron, la estructura esquelética parpadeó, se desplomó. Desapareció. En cuestión de segundos, el esfuerzo llegó a su fin con un suspiro y una ráfaga de viento, y el fantasma del edificio ya no existía. Luego, a la derecha de la calzada, otro esfuerzo inútil, otra resurrección, otro colapso y aluvión de viento. La ciudad era como un búfalo derribado por una manada de grandes gatos, sus flancos desgarrados y la garganta cortada, desangrándose mientras los depredadores esperaban, sus lenguas descolgadas, hasta que sus afilados cuernos negros dejasen de balancearse. El búfalo lucha por recuperar el equilibrio, pero las hienas gritan y ríen. Y la líder de la manada gruñe su hambriento triunfo. Estaba siendo arrastrado por los recuerdos del viejo espíritu de la destrucción de Charu McCord, el colapso de flotas enteras de naves humanas. El dolor y la sensación de pérdida me desconcertaron. La vieja presencia, este espíritu, esta cosa antigua dentro de mí, era un fantasma igual que las ruinas retorciéndose y gimiendo a mi alrededor. Finalmente, ni el señor de los almirantes ni yo podíamos soportar mirar. No podía sentir ni sus palabras ni sus emociones. Él también había colapsado, se había retirado. No más. Grité, y cubrí mis ojos, y luego volví tambaleándome a los márgenes. La muchacha me miró como si quisiera una explicación. No deberíamos cruzar este lugar, le dije. Es un lugar malo. Y triste. No sabe que está muerto. Capítulo 10. Decidimos un curso alrededor de las ruinas. Otro día de viaje y la fuerza de Gamelpar parecía estar decayendo. Descansamos más horas de las que viajamos, pero finalmente encontramos un riachuelo poco profundo de agua y malezas comestibles, o así nos aseguró Gamelpar. Eran menos repugnantes que las bayas grasosas, y con la sed apagada y el estómago menos vacío, el viejo pareció revivir. Sacudió su mano, y luego se alejó con su bastón. Adelante, las colinas volvieron a empezar. Aquí estaban cubiertas de hierba seca y salpicadas de árboles que yo no conocía, de forma agradable, de altura media, con corteza negra y hojas de color verde grisáceo que se extendían como si fueran dedos de manos en forma de copa. El cielo estaba libre de nubes, excepto en lo alto del puente, en el punto donde el puente era tan ancho como mi palma extendida. Entrecerré los ojos y moví la mano, cubriendo y descubriendo las nubes, mientras Gamelpar observaba sin mucho interés. Más allá de las montañas ásperas ahora podíamos ver el cuerpo de agua muy claramente. Las sombras se habían alargado, el aire se enfriaba, el sol estaba 3 dedos por encima de la pared gris. Se acercaba la oscuridad. Descansamos. A la sombra de un árbol de tronco negro, saqué una piedra de la tierra y la miré por encima, maravillándome de su simplicidad. Simple y falsa. Todo aquí había sido fabricado por los Forerunners. O quizás todo había sido despojado de un planeta, transportado aquí y reorganizado. De cualquier manera, esta tierra y el anillo mismo eran como el juguete de un gran niño mimado que puede tener todo lo que quiera, hacer todo lo que quiera. Sin embargo, los humanos casi habían derrotado a sus flotas hace 10.000 años. «Tienes esa mirada», dijo Ginebra, arrodillándose a mi lado. «Como si fueras otra persona». «A veces lo soy», le dije. Ella miró a través del profundo crepúsculo donde Gamelpar había descansado con la espalda contra el liso tronco de un árbol. «Así es él». Arañó ociosamente la tierra. «Aquí no hay nada bueno para los insectos». Yo sopesé la piedra. Yo podría aprender a tirarle piedras a los pájaros. Ambos sonreímos. Pero nos moriremos de hambre antes de que pueda conseguir algo bueno, admití. Gamelpar era mucho más resistente de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Siguió con nosotros más allá de las estribaciones y hacia las montañas. Perdí la cuenta de los días. Capítulo 11. Mientras Gamelpar y Ginebra descansaban cerca de la base, caminé hasta un afloramiento de granito en la cima del pico rocoso más cercano y más bajo. A lo largo de la ladera encontré unos arbustos con pequeñas bayas negras que tenían cierta dulzura y no me molestaban el estómago.
Mordisqué unas cuantas, pero recogí el resto en mi camisa, guardándolas para mis compañeros. La ancha franja de agua de color azul oscuro estaba a unos 30 kilómetros, protegida por este lado tanto por las montañas como por una densa región de bosque nuboso. Mirando hacia el interior y hacia el exterior, este enorme lago se extendía a través de la banda muchos miles de kilómetros. Desde donde yo estaba, conjeturé que su anchura era de unos 200 o 300 kilómetros. ¿Y dónde encontraremos un bote? Agité la cabeza en ausencia de respuesta, y luego estudié intensamente el lago mientras las sombras de las nubes y manchones de luz se movían sobre él. Lo suficientemente clara incluso desde esta distancia, el agua estaba salpicada en la mayor parte de su anchura y amplitud por altas y estrechas islas como pilares. A unos 2 o 3 kilómetros de la orilla cercana, algún tipo de crecimiento o construcción conectaba y se extendía entre los pilares y las islas, viviendas conectadas por puentes o simplemente por una vegetación peculiar, no podría decir cuál. Si fuéramos a seguir el curso establecido para alejarnos como pudiéramos de la brecha y de la bestia, entonces tendríamos que cruzar ese lago, pero primero, penetrar en el bosque circundante. Pronto, con la noche bajando, bajé la cuesta. El anciano y la muchacha se habían alejado un poco de donde yo los había dejado, cerca del lecho de un río seco, y Ginebra frotaba pacientemente los brazos y las piernas de su abuelo. Ambos levantaron la vista cuando me acerqué. ¿Qué hay ahí fuera?, preguntó Gamelpar, palmeando el hombro de su nieta. Les entregué mis bayas y se las comieron, inclinaron sus manos en señal de agradecimiento. La constante valoración de Ginebra me perturbaba. Entonces ella se levantó y se alejó, y yo sentí una decepción peculiar, por nosotros dos. El viejo alcanzó su bastón, como si estuviese preparado para salir de inmediato, basándose en algún informe de peligro. ¿Qué hay ahí fuera?, preguntó de nuevo. El gran lago, dije. Un bosque denso. Lo he visto muchas veces desde la ciudad vieja, dijo Gamelpar. Nunca esperé ir a visitarlo. No tenemos que hacerlo, le dije. ¿Qué más hay allí?, él preguntó. Ella no lo sabe, le dije. Ginebra se había agachado miserablemente a unos pasos de distancia, con la cabeza inclinada. Necesitamos un propósito. Necesitamos dirección. Él siguió esto con una mirada directa que decía más que si hubiera hablado. Sin eso, yo, al menos, moriré pronto. ¿Y qué será de la chica entonces? Compartí más de mis averiguaciones con el anciano, y luego me acerqué a la muchacha, que de nuevo pareció revalorizarme, como una maravilla inesperada y desagradable, mientras aceptaba el último puñado de sobras y comía. En ese momento, me pregunté, por última vez, cuáles serían mis posibilidades si simplemente me fuera por mi cuenta. Podría moverme más rápido. Ahí fuera, probablemente estaría tan bien informado sobre las condiciones como Ginebra o Gamelpar, tan lejos de su casa. Pensé que tenía al menos la misma oportunidad de encontrar a raíces si me marchaba. Pero, por supuesto, había problemas más grandes que resolver, y el anciano aún tenía, tal vez, algunas respuestas, especialmente con respecto al cautivo. El primordial. La bestia de los ojos brillantes. La mañana llegó brillante y clara, y una vez más contemplamos el orbe rojo y gris, una media luna encerada que ahora exhibía detalles visibles, parte de la cara de un animal, como un lobo o un chacal. Se está acercando, dijo Gamelpar, realizando sus habituales estiramientos impresionantes. Los ejercicios lastimaban al anciano, y su efecto disminuía a lo largo del día, pero eran esenciales. Se paraba sobre su pierna buena, con los brazos extendidos, luego giraba el cuerpo y las caderas hasta que se le dificultaba el equilibrio, saltaba para recuperarse, y se estiraba de nuevo, inclinando la cabeza hacia atrás como si fuera a soltar un aullido silencioso. Ginebra se quedó con los brazos a los costados, esperando que nos decidiéramos, nos seguiría a donde fuéramos, ese era su destino, no se merecía nada más, y todo eso. Toda en postura relajada y en blanco, con los ojos fijos, mirando lejos, lejos de nosotros, lejos de todo. Los dos se ven melancólicos, murmuró Gamelpar mientras terminaba. Lo que no daría por un puñado de vendedores gordos y alegres. ¿Qué haríamos con ellos?, le pregunté.
Hacer chistes. Bailar en anillos. Comer bien. Se golpeó los labios. Las raras expresiones de humor del anciano eran casi tan desconcertantes como los silencios de evaluación de la muchacha. Nos marchamos, emprendiendo una larga ruta interior alrededor de la montaña. Había visto pastizales suaves con terreno húmedo y mesetas desgastadas por el agua en ese lado de la cima, y más allá, más y más árboles hasta otra franja desnuda y árida que se extendía hasta el denso y alto bosque. 2 días entre uno y otro. 2 días horribles y silenciosos. Y entonces, de repente, Ginebra volvió a estar alegre. Ella todavía no decía mucho, pero recuperó una ligereza en su paso, un gesto de ojos, un movimiento vibrante y oscilante de sus brazos largos y piernas delgadas que hablaba elocuentemente de que, para ella, al menos, lo peor de la decepción había pasado, era hora de sentirse joven de nuevo. De mirar atentamente a su alrededor y sentir un rayo de esperanza. Su energía se transmitió a Gamelpar e hicimos mejor tiempo. Aquí, serpenteando entre mogotes y mesetas erosionadas, Gamelpar se convenció de que ya estábamos de vuelta en un territorio de caza decente. Nos enseñó a hacer una trampa con una caña rígida y lazos de hierba trenzados, y trabajamos durante un tiempo estirándolos uno tras otro en un círculo de madrigueras de aspecto fresco. Llevamos piedras para bloquear los agujeros abiertos. No son conejos, dijo Gamelpar mientras esperábamos. Aunque probablemente sea bueno para comer. Luego tomó su bastón a unos metros de distancia y cavó un hoyo en el suelo arenoso. Después de un tiempo, una humedad fangosa se filtró en el fondo del agujero, y todos nos turnamos para cavar más profundo. Pronto hubo agua, fangosa, lejos de ser dulce, pero húmeda y esencial. Si fuéramos pacientes, podríamos beber hasta saciarnos. Entonces la primera de las trampas se balanceó y bailó y teníamos a un pequeño animal marrón, como un bulto de piel con ojos, del tamaño de 2 puños flacos. Esa noche, antes de llegar al bosque, capturamos a 4, encendimos un fuego bajo y humeante con arbustos secos y ramitas de recortes, y comimos la carne grasosa, medio cruda. ¿Viene la moldeadora de vida a estas pobres bestias cuando nacen? Ignoré esa blasfemia. El viejo espíritu no tenía respeto. Dormí bien, sin sueños. Estábamos lo más lejos posible de la zanja y del cautivo. Por supuesto, ¿quién sabía lo rápido que podía viajar en su grotesco plato flotante? Pero por el momento, ni terriblemente hambriento ni terriblemente sediento, pude observar las estrellas a ambos lados del plateado y marrón pálido puente aéreo, así como el creciente orbe con cara de lobo, ahora tan ancho como 2 pulgares. Gamelpar recordó haber visto una pequeña estrella errante de ese color justo después del brillo y los fuegos en el cielo. Desde entonces, él había ignorado sus hábitos y rutinas, y aunque consentía que pudieran ser la misma cosa, no había manera de saberlo. Pero mi viejo espíritu se despertó para sugerir que no era una luna y que no podía estar en órbita alrededor de la rueda, eso no funcionaría, sino que era más bien un planeta, y que se estaba acercando día a día. Todavía me costaba pensar en el cielo como otra cosa que no fuera una gran llanura que se extendía, sobre la que se movían pequeños insectos resplandecientes, y ocasionalmente alguien abría una puerta para dejar entrar la luz del exterior. Las viejas enseñanzas no mueren. Capítulo 12. La pared del bosque era la barrera viva más formidable que habíamos encontrado, hasta el punto de ser intransitable. Los grandes troncos marrones y verdes, algunos tan anchos como nosotros 3 extendidos de la cabeza a los pies, se elevaban en un esplendor implacable y sombrío, como pilares espaciados a lo largo del muro de una fortaleza. Grandes espinas grises crecían en los troncos y se encontraban como dientes entrelazados en una mandíbula apretada. Encima de las espinas, a 10 o 12 metros de altura, delgadas ramas fibrosas se entrelazaban para formar un estrecho dosel. Ginebra de hecho sonrió ante esto. Pensé que le reconfortaba la posibilidad de que no importara en qué dirección camináramos, estábamos destinados a encontrarnos con algo desagradable y desalentador. Pero eso era injusto. Estaba compensando mi creciente apego con calumnias. Qué maduro es ver eso. Oh, cállate, me quejé.
Podríamos subir al dosel, pero este se levantaba a una distancia considerable, varios metros, y dudaba que todos pudiéramos trepar hasta arriba y llegar hasta el final. Estudié y acaricié las duras y finamente estriadas superficies de las espinas, casi tan duras como la piedra, luego empujé mi dedo lo más que pude entre dos de ellas. Había un mínimo de flexión, de elasticidad, no más que el grosor de una uña. Tal vez los árboles presentarían menos barreras si pudiéramos doblar y romper las espinas con palos robustos, donde quiera que los encontráramos. El palo de gamelpar era demasiado débil. Pero nada de lo que pudiéramos hacer ahora cambiaría mucho las cosas, así que nos preparamos a través de la luz inclinada del atardecer para dormir al aire libre una vez más, sin saber a dónde nos llevaría la mañana siguiente. Desde mi cama desigual en la hierba seca y puntiaguda, mis ojos se mantenían elevados por encima de la pared de árboles hacia las estrellas y el puente aéreo. Entraba y salía del sueño, solo me preocupaba a medias que los sueños que se movían detrás de una pared delgada y translúcida en mi mente no fueran míos, ni meras fantasías, sino memorias antiguas, con todos los detalles desiguales de las memorias, empeoradas por ser presenciadas por un extraño. Algunas, sin embargo, eran notablemente vívidas, haciendo el amor en un jardín bajo un cielo entrecruzado con arquitectura de los precursores. La cara apasionada de una mujer cuyos rasgos diferían de los de las mujeres de esta época, y especialmente de los de Ginebra, tanta variabilidad en nuestra especie. Pero si estos vislumbres pasajeros eran del todo indicativos, los humanos se habían mantenido notablemente fieles a su linaje durante nuestra supresión y reevolución. Todos éramos reconociblemente del mismo tipo, de la misma raza, y no nos desarrollamos ni nos transformamos en diferentes castas físicas como los Forerunners. Las emociones de ensueño transmitidas por el señor de los almirantes se sentían agudas y crudas, como la exhalación de un animal recién sacrificado, extrañas contraposiciones de dolor y placer, miedo y anticipación ocultos, una chispa resplandeciente de furia de batalla que no se le permitía estallar, mantenida en reserva. Porque estos sueños hablaban de despedida y partida, de la última noche antes de una gran batalla que se extendería a lo largo de 100.000 años luz para determinar el destino de 1.000 soles y 20.000 mundos. Todos los sueños son jóvenes, mi anfitrión, mi amigo. Todos los sueños pertenecen a la juventud, ya sean pesadillas o fantasías. Un chasquido me sacó abruptamente de este extraño espionaje. Me levanté de mi susurrante almohadilla de hierba arrancada y miré la pared del bosque, llena de espinas y prohibitiva. Las espinas se estaban retirando, entrando en los troncos abriendo amplios y oscuros pasadizos bajo el grueso dosel negro. Me arrastré para despertar a Ginebra, y ella sacudió el hombro del viejo. Dormía ligeramente, si es que dormía, se despertó más lúcido que cualquiera de nosotros, pero no se levantó. En vez de eso, sus ojos se movieron de un lado a otro bajo la luz reflejada de color marfil plateado del puente aéreo. El amanecer está a unas horas, dijo. Ginebra se mordió el labio. Tenemos que atravesar el bosque, dijo. ¿Continuamos en la misma dirección? Si nos estamos moviendo en contra de donde realmente quiero ir, sí. Eso no es ninguna guía, en realidad, le ofrecí. La muchacha y el anciano se levantaron, se limpiaron y se quedaron mirando fijamente la densa oscuridad entre los troncos. Si ese camino nos lleva hacia el primordial, dijo el anciano, asintiendo en dirección al pilar que se sostenía en la pared, entonces cualquier cosa que nos lleve lejos. Ahora usaba la misma palabra para referirse al cautivo que mi viejo espíritu. No terminó, y no lo necesitó. Ya habíamos hablado de tratar de volver a la pared del borde, de rodear el bosque, pero era un viaje de al menos 200 kilómetros, y posiblemente de 1000 o más. Dependiendo de las circunvoluciones, y no había ninguna garantía de que los árboles de tronco espinoso, a ambos lados, no crecieran al ras de la pared, bloqueando el paso por todas partes. Por otro lado, si las espinas estaban por todas partes en el interior del bosque, y nosotros quedábamos atrapados entre los troncos cuando decidieran volver a salir. Tendremos que movernos rápido, dije, con la respiración corta. La combinación de profunda oscuridad, la amenaza de ser atravesados, de ser básicamente masticados en pedazos por un extraño bosque. Ginebra y el viejo parecían decididos.
pero a pesar de mis quejas, yo ya ni siquiera estaba pensando en separarme de la única brújula disponible para nosotros en esta rueda. Sin importar que funcionara mejor a la inversa. Yo no quería estar solo aquí. Y estos eran mis únicos amigos, hasta que encontráramos a Raíce, si alguna vez lo encontrábamos. ¿Sabrás lo que es una línea recta a través de esto? Le pregunté a la muchacha. Creo que sí, dijo. Sí. Todavía tengo que volver allí. Señaló hacia otro lado del bosque. Está bien, dije. Tú guías el camino. Gamelpar recogió su bastón de andar. Antes de que yo pudiera objetar o recoger mi lucidez adormecida, nos sumergimos entre los troncos y la vista ya no era nuestra guía. La travesía pudo haber sido horrible, pero una vez comprometido, sentí una extraña calma. Curiosamente, fue el anciano el que más sufrió, gimiendo y acobardándose mientras pasábamos junto a los anchos troncos o chocábamos con ellos. Había oído tales sonidos de jóvenes y hombres haciendo cola para luchar en los estrechos callejones de Marontic, pero el terror que él sentía en esta oscuridad me desconcertó, hasta que el viejo espíritu que había dentro me ofreció una observación abundante. Extraños temores resuenan tanto a través del viejo como de los guerreros. Los que están cerca de la muerte lo saben muy bien. Pero Gamelpar no se detuvo, y seguimos moviéndonos. No tenía ni idea de si nos manteníamos en línea recta, pero Ginebra no dudó ni una sola vez. Quizás una hora más tarde, alguna vaga indicación de la luz del día se filtraba y goteaba desde el dosel, enfatizando más que aliviando la oscuridad que había debajo. Nuestros ojos ajustados a la oscuridad estaban aturdidos por esta promesa de que vendría el resplandor, y perdimos nuestro creciente sentido de saber dónde podría estar un tronco. Nuestras colisiones se hicieron más frecuentes. Entonces, pareció ocurrir todo a la vez, vi largos pozos del día adelante, resonando en siluetas doradas, casi cegadoras, a través de una docena de grandes troncos. Ginebra nos arrastró todo el tiempo en una carrera. Gamelpar balanceó su bastón contra los árboles, con risas y sonrisas, agarrándose de la otra mano de la muchacha. Logramos abrirnos paso. El amanecer en el otro lado apenas comenzaba, pero después de horas de luchar por ver, éramos como topos sacados de una madriguera. Parpadeé, tropecé, solté la mano de Ginebra, intenté encontrar a Gamelpar. Pero se habían alejado para mirar a través de una playa de grandes peñascos redondeados y rocas más pequeñas, descendiendo hasta un cuerpo de agua azul profundo que parecía extenderse para siempre. Al primer rayo directo de luz sobre la pared del borde lejano, los troncos dieron un profundo y estruendoso gemido y las espinas volvieron a ser expulsadas, engranándose fuertemente, cerrando la retirada. Gamelpar, el más cercano a los troncos y espinas, se acercó con su bastón y las volvió a golpear, luego me echó una mirada maliciosa, seguida por un profundo suspiro de alivio. «Estamos atrapados aquí», dije. Ginebra caminaba de un lado a otro a lo largo de las rocas, usando ambas manos para proteger sus ojos contra el resplandor de la mañana. «Ya lo sé», dijo. «Estoy usando toda mi fuerza de voluntad para evitar no solo dar la vuelta y esperar a que las espinas se abran de nuevo, sino también para evitar volver allí y formar parte de eso». «Se está haciendo más fuerte», dijo. «Si no puedo contenerme, me amarrarían y me mantendrían con ustedes, sin importar lo que diga o haga». Me preguntaba qué haríamos si el impulso se volviera tan fuerte que decidiera mentirnos. Por ahora, al menos, parecía claro que teníamos que cruzar el agua, como pudiéramos. Caminar por el perímetro interior del bosque, sobre estas rocas, no era una alternativa más real que caminar por el exterior. Con cuidado escogí mis pasos hasta las chapoteantes olas y miré hacia el lago, de un color azul profundo, casi negro. Arrodillándome, sumergí mi mano en las frías ondulaciones y la levanté hasta mi nariz, la olí, limpia pero diferente, y luego la probé. Instantáneamente, escupí y me limpié la boca. «¡Sal!», grité. Ginebra ayudó a Gamelpar a bajar a la orilla y también probó el agua, y luego estuvo de acuerdo. Ginebra fue la última en probar e hizo una cara amarga. Ninguno de nosotros había probado antes el agua salada, al parecer. Esto provocó una observación del viejo espíritu. «¿Nunca has visitado los grandes océanos o visto un lago salado?»,
Admití que no lo había hecho. Conocía lagos de agua dulce como el del cráter Hamonkin y arroyos y ríos, a veces se descongelan convirtiéndose en inundaciones, pero todos habían sido de agua dulce o estaban llenos de minerales amargos, nunca tan salados. Muchacho del interior, dijo el viejo espíritu. Mi mejor esposa me habló de esa agua, dijo Gamelpar. Ella lo llamaba el mar. Sus padres vivían en la orilla cuando era una niña pequeña y atrapaba peces de las profundidades. Antes de que los Forerunners se los llevaran lejos. ¿Por qué salado?, le pregunté. Los dioses orinan sal, dijo Gamelpar. Por eso, algunos animales viven mejor en agua salada. No quise preguntarle de dónde provenía el agua dulce. ¿Qué hay de la gente? Somos más felices cuando nadamos. ¿En agua salada?, preguntó Ginebra, balanceándose sobre una roca redonda y estirando los brazos. De nuevo, parecía una muchacha despreocupada, cuando la preocupación y el miedo parecían desaparecer de su cara, eran reemplazados solo por la curiosidad. Tan cambiante. Tan adaptable. Su gente son sobrevivientes. Tal vez, dijo Gamelpar, después de considerar debidamente su teoría. Vamos a nadar. No sé cómo, admitió Ginebra. No lo voy a intentar. A la bibliotecaria le gustaban las bestias y plantas extrañas y exóticas. Pensé en los irritables Merce en el cráter Hamonkin. ¿Qué clase de criaturas podría almacenar en un mar tan ancho como este? ¿Qué tan grandes y qué tan hambrientas? Miren allá, dijo Ginebra, señalando a nuestra izquierda hacia el interior. Hay algo colgando de esas grandes torres. La luz estaba en tal ángulo ahora que vimos hilos oscuros estirados entre una colección de pilares de piedra, puentes, supongo, pareciendo desde esta distancia como cuerdas colgantes envueltas alrededor de postes. Podrían haber estado 4 o 5 kilómetros tierra adentro y a 1 kilómetro más o menos de distancia en el agua. Cuanto más miraba, más me parecía que había una masa bastante oscura entre y encima de los pilares, ya fuera hecha por la gente, o algún tipo de vegetación, una ramificación de los árboles espinosos, que no podía distinguir. Pero podía imaginarme fácilmente telarañas, trampas, cosas desagradables esperando a los curiosos. Deberíamos ir allí, dijo Gamelpar. Estudié el margen rocoso alrededor del agua con una mirada escéptica, pero el viejo levantó su bastón. Los desechos de la gran pared de árboles habían caído sobre las rocas. El viento y las olas habían empujado las ramas y la corteza contra la pared de troncos, donde formaron una gruesa estera. Yo investigué. Los desechos tenían varios palmos de profundidad, como una corteza dura y leñosa. Me subí a ella. El camino era irregular en el mejor de los casos, pero soportaba mi peso, y yo era el más pesado. Vamos, dijo Gamelpar. Le ayudamos a entrar en el camino. Levantó su bastón en alto como en saludo a los árboles y emprendió la marcha. Ginebra tembló de nuevo, luego se inclinó y me susurró, es terrible. Duele. Necesito. Agarró mi mano, se la llevó a los labios y luego me besó la palma de la mano, con los ojos desesperados, suplicando. Mátame, si tienes que hacerlo, dijo. Gamelpar no lo hará. Él no puede. Pero no quiero ir a ningún lado cerca del Palacio del Dolor. Mi corazón se hundió y me salieron lágrimas en los ojos. No podría matar a esta muchacha tanto como su abuelo. Todavía recordaba su olor cuando se inclinó por primera vez sobre mí, dándome la bienvenida a la vida. Ella no era mi idea de belleza, pero sentí pena por ella, y no solo por lo que ya habíamos compartido. Prométemelo, susurró, dándome un doloroso apretón en la mano. No sucederá, dije. No dejaré que suceda. Pero no puedo hacer esa clase de promesa. Dejó caer mi mano, se dio la vuelta y se subió a la enmarañada cama de hojarasca, luego miró hacia atrás, con la cara pellizcada, decepcionada, incluso enfadada. No podía imaginarme lo que estaba sintiendo. Imagínalo. El viejo espíritu volvió a arder dentro de mí, su ira amenazando con atravesarme. Imagina lo peor. Esto es todo lo que podemos esperar de los Forerunners, todo lo que podemos esperar. Pero la moldeadora de vida.
solo es otra Forerunner. Sin ella, yo sería libre, pero ignorante, vacío de todo excepto de mí mismo. Y estarías muerto. El señor de los almirantes se retiró, pero no antes de que su amargo miasma manchase mis pensamientos. Pateé la camada de hojarasca y realicé otra trastornada danza de frustración, bien consciente de lo estúpido que me veía, lo desesperadamente tonto y atrapado. ¿Cómo me gustaría poder hablar con Raíce y oír lo que pensaba? Seguí a la muchacha y al viejo. Capítulo 13. El olor nos llegó desde cierta distancia, pero Gamelpar gruñó y siguió adelante. La orilla estaba llena de cuerpos en descomposición. Hicimos que las formas grises y verdes se deslizaran sobre las rocas y entonces estuvimos sobre la primera y mis peores temores se desvanecieron, pero no por mucho. Estos eran Forerunners, no humanos. Por su tamaño y constitución habían sido guerreros ciervos, completamente maduros. Uno de ellos podría ser nacido de las estrellas, pensé, más grande después de recibir la huella del didacta. Pero estaban demasiado deteriorados para distinguir rasgos individuales. Ginebra retrocedió, poniéndose la mano sobre la nariz y la boca. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Gamelpar, su voz temblorosa. Otra batalla, dije. No llevan armadura. Cada Forerunner lleva armadura. ¿Por qué se la quitarían? Entonces recordé y entendí. Mi armadura había dejado de funcionar, por supuesto, pero también lo habían hecho las armaduras de mis escoltas Forerunner, o bien habían sido atascadas por las pulgas del metal, o simplemente habían dejado de funcionar. Algo mató a todas las armaduras, dije. ¿Cómo la bestia? No lo sé. Parte de la guerra, tal vez. ¿Y aquí lucharon mano a mano?, preguntó Gamelpar. Los cuerpos estaban muy descompuestos. Marcas de corte con bordes abultados e hinchados cruzaban lo que quedaba de sus caras y torsos. Unos pocos agujeros arrugados se filtraban hacia el interior descompuesto. Miré hacia los pilares rocosos y el puente de cuerda y la plataforma ciudad, aislados de la costa, accesibles solo por agua y por lo tanto más defendibles, pero contra qué, no podía saber. Los Forerunners por supuesto podrían haber volado hacia allí, y no habrían construido una estructura tan primitiva. Probablemente esta era una ciudad humana. En Nordetarren había oído hablar de pueblos construidos sobre lagos, normalmente en el Gran Norte, pero nunca había visto uno. Hubo una batalla en el pueblo, teoricé, y cuando murieron, cayeron al agua y fueron a la deriva hasta la orilla. ¿Qué piensa tu viejo espíritu? Gamelpar hizo una cara triste, incluso para los Forerunners. ¿Está muriendo toda la rueda? Éramos demasiado pequeños, demasiado triviales para saber esas cosas. Ginebra había caminado por la orilla para alejarse del olor. Hay un bote allí, detrás de las rocas, dijo ella. Creo que está hecho de uno de esos árboles. Tiene espinas en los costados. Caminamos por el sendero enmarañado. Señaló detrás de un par de peñascos cubiertos de grietas como cabellos finos sobre cabezas grises. En efecto, era un bote, y no estaba mal. ¡Qué conveniente! Los dioses orinan agua salada, pero nos dejan un bote. A veces encontré que mi viejo espíritu era un verdadero mojigato. Ginebra se interpuso entre nosotros, los ojos fijos en los míos. Podemos usar trozos de corteza como remos, y remar a través del agua, dijo. Eso parecía un plan incompleto, en el mejor de los casos. Gamelpar necesita el descanso, y nosotros remaremos, añadió, con los ojos aún punzantes. Me encogí de hombros. El agua es el único camino, dije, y luego me puse a inspeccionar el bote. Tenía unos 4 metros de largo, proa y popa romas, tallado como ella había sugerido, sin duda, en uno de los grandes troncos. Los costados estaban forrados de espinas formidables. ¿Protección u ornamento?, me pregunté, sintiendo una punta afilada con mi pulgar. Ella trató de empujar el bote al agua. Estaba bien atascado. Juntos, hicimos palanca en un extremo, luego lo deslizamos por encima de las rocas y con un gruñido y fuerte rasguño, lo empujamos al agua.
Ginebra lo sostuvo mientras yo ayudaba al anciano a cruzar las rocas y luego lo levanté corporalmente, ante lo cual resopló y frunció el ceño con desagrado. Lo bajé en la proa. Encuentra algunos pedazos de corteza, ordenó Ginebra, su cara húmeda de sudor. Sonaba emocionada y parecía aún más feliz. Quizá estábamos fuera del alcance de la señal de la baliza. Encontrar trozos adecuados de corteza, afortunadamente, no fue difícil. Los árboles se desprendían en tiras largas y duras que variaban desde el ancho de una mano hasta 2 o 3. Con un poco de flexión y desgarro enérgico, las tiras formaban remos decentes. Recogí varias más y los amontoné en el bote. Pronto estábamos remando a través del agua. Primero vamos a la ciudad, insistió Gamelpar. ¿Por qué?, dijo Ginebra, su cara nublada. Solo rememos y dejemos eso como está. Parece tranquila, dijo el viejo. Puede que todavía haya gente viva ahí fuera. O comida. O cuerpos apestosos, dijo Ginebra. Remé, ella remó, y finalmente remamos juntos para que el bote no fuera en círculo sino hacia los pilares, los puentes colgantes, y hacia el centro, el pueblo suspendido. Nos tomó la mayor parte del día remar contra una marea constante. Luego, sin razón, la marea se revirtió y nos precipitó en minutos hacia los pilares, de modo que tuvimos que remar vigorosamente en reversa para evitar ser empujados entre 2 pilares adyacentes. Nos las arreglamos torpemente para llegar a un amplio muelle de madera en las sombras cruzadas de una red de puentes. En la cima de muchos de los pilares, chozas individuales se posaban como nidos de cigüeñas. Los puentes de ese extremo podían ser elevados o descendidos para facilitar el acceso, con plataformas entre ellos que pudieran ser utilizadas por todos. Aquí, conté 4 capas de puentes, casas, plataformas, más densas y más densas hacia el centro de la aldea, donde, finalmente, las viviendas se mezclaron. En la oscuridad por debajo, escaleras, escalerillas y cuerdas descendían hasta otros muelles. No vi ningún cuerpo, ninguna evidencia de lucha, pero tampoco oí ninguna voz ni ninguno de los sonidos de un pueblo habitado. Solo el chapoteo regular de las olas aladas. Entonces Ginebra jadeó. Algo largo y pálido pasó bajo nosotros, una amplia nube verdosa como humo en las oscuras aguas. Ella se precipitó hacia el muelle y yo la seguí rápidamente, llevando a Gamelpar conmigo. Esta vez le causé dolor y él gritó, luego se alejó, balanceándose sobre una pierna, mientras yo agachaba la mano y tomaba su bastón del bote. El bote fue a la deriva, así que me arrodillé, gimiendo ante la idea de inclinarme sobre el agua, y agarré un lado. Necesitamos una forma de atarlo. Me quedaré aquí y me ocuparé de ello, dijo Ginebra, mirando tranquilamente al agua, de nuevo clara y oscura a través de sus profundidades. Ella prefería lo que había pasado por debajo, o sus compañeros, a lo que podríamos encontrar arriba. No es una buena idea, dije. Vendrás con nosotros. Mi preocupación era doble. Me preocupaba su seguridad, pero también me preocupaba que pudiera ceder a su compulsión y dejarnos varados aquí. No confiaba en su cambio de humor o lo que sea que pudiera estar causándolo. Afortunadamente, en el lado opuesto del muelle, un soporte de madera estaba suspendido con varias cuerdas que colgaban en el agua. Gamelpar levantó una con su bastón y pronto tuvimos el bote asegurado. Luego todos nosotros subimos las empinadas escaleras hasta una escotilla en la plataforma más baja. Aprendí que Gamelpar era muy capaz de escalar tales escalones, siempre y cuando subiera despacio, apoyara su bastón en los peldaños y lo usara para equilibrarse. A través de la escotilla, emergimos en una amplia plataforma sobre barandillas de unos 20 metros de ancho, conectada a otras plataformas y a unas cuantas chozas. Cerradas, porque a este nivel, aún en las sombras, eran poco más que eso, lugares para guardar cosas o viviendas para los pobres. Crucé varios puentes, mirando hacia las chozas, y encontré vacío, ni habitantes ni comida. Se los llevaron a todos, dijo Ginebra. ¿Había valido la pena pelear por los humanos aquí? Me preguntaba. ¿Qué otra cosa podría causar que los Forerunners pelearan entre sí en un lugar tan insignificante? Seguramente los humanos no los habían matado. Subimos aún más alto,
escalerillas y escaleras y más escalerillas, hasta que llegamos a una estrecha torreta redonda encima de un pilar central de piedra, delgado y, pensé, naturalmente de 6 lados en lugar de labrado. Si algo podía ser natural aquí. Gamelpar observaba desde abajo. El viento soplaba a través de los estrechos rizos color marrón anaranjado de Ginebra mientras caminamos juntos alrededor de la torreta. Desde aquí, podíamos ver todo el complejo. No tienes que preocuparte por mí, ella dijo. Se está desvaneciendo. ¿Qué se está desvaneciendo? Mi sentido de la orientación. Algo ha cambiado otra vez, allá atrás, allá afuera. Pero solo quería decirte, realmente no me gusta estar aquí. ¿No es una advertencia de tu Geas? No. Apenas siento algo de eso. Ni siquiera veo a la señora. Agitó la cabeza. Ahora soy de poca utilidad para cualquiera. Tonterías, dije. Sabemos a dónde ir, gracias a ti. Sabes a dónde no ir, ella corrigió. Igual de útil, ¿no crees? Señaló hacia el edificio más grande, un puntiagudo pentagrama sostenido por 5 pilares ásperamente equidistantes, cada uno a unos 20 metros de distancia. Sus puntas romas atravesaban el perímetro del techo, formando un salón central verdaderamente impresionante, o la morada de algún líder poderoso. Por allí, ella preguntó. Rastreé y mapeé los puentes con un dedo. Tal vez, dije. Podrías en realidad aprender lo que pasó aquí, dijo ella, su voz baja. ¿Qué sientes? Nada bueno, dijo. ¿Puedes oírlo? Sobre las olas y el viento. Me puse las manos sobre las orejas y las dirigí hacia el salón en forma de pentagrama. Por un momento, no escuché nada, y entonces, algo pesado golpeó dentro del edificio, haciendo que los puentes se balancearan. Nos aferramos a la barandilla de la torreta y nos quedamos muy quietos, como animales perseguidos, pero nada tan ruidoso nos había seguido. Miré hacia abajo y vi a Gamelpar congelado en su sitio, igual que nosotros, mirando hacia la dirección de ese salón. Entonces oí, o imaginé que oí, otros sonidos más suaves que venían de dentro de las paredes de tablas. Sonidos no muy diferentes al chapoteo de las olas, pero más prolongados, y solo ligeramente menos líquidos. Ginebra se alejó de la barandilla. Hay algo ahí dentro, dijo. Algo extraño y muy infeliz. Había estado alrededor de esta muchacha, ya no era realmente una muchacha ante mis ojos, el tiempo suficiente para sentir el vello de mi cuello y las cerdas de mis brazos. Bajé de la torreta, Ginebra muy cerca. ¿Vamos a mirar? Le pregunté. Gamelpar dijo, hemos llegado hasta aquí. Obviamente ninguno de nosotros está aquí por motivos de salud. De alguna manera, eso también me pareció una blasfemia. Pero estas profundas emociones estaban siendo desafiadas tanto por el miedo como por las actitudes tácitas del señor de los almirantes, que no tenía una perspectiva tan sentimental sobre la moldeadora de vida. Seguimos varios puentes, moviéndonos en una espiral rota hasta el salón central. Finalmente, nos reunimos en una pasarela que corría completamente alrededor del salón y rodeamos el perímetro hasta que llegamos a una amplia y alta puerta doble. El marco de la puerta estaba adornado con tallas cuadradas y sencillas de caras que miraban fijamente, frutas, animales y lo que parecía ser lobos o perros. En la cúspide del marco de la puerta, un simio muy convincente nos miraba desde lo alto, como esas grandes bestias negras que se dice que se encuentran en las tierras altas del norte en de Tairene, a media distancia de un sueño de Marontic. Estudié este semblante extrañamente apacible. ¿Había sido tallado de uno vivo? Gamelpar me empujó la pierna con su bastón, y yo empujé un lado de la puerta. Se balanceó con un lúgubre gemido. El olor que salió de ese salón fue indescriptible, no era el olor de la muerte, ni de la putrefacción ni de la descomposición, sino un hedor espeso de un miedo sin fin y de una vida que se había ido desesperadamente mal. La crujiente apertura de la puerta fue seguida por sonidos de líquido corriendo desde el profundo interior, curiosamente amortiguados como por gruesas cortinas. Ginebra y Gamelpar se vieron obligados a retroceder por el olor y quizás por el sonido.
Gamelpar extendió su bastón y empujó suavemente a Ginebra más lejos, dándome una mirada que decía sin incertidumbre, solo tú y yo entraremos en ese lugar. Mi hija de hija se quedará aquí. Gamelpar, ella comenzó, y oí en su tono el temor de estar sola aquí afuera, de no tener a nadie que la mantuviera alejada de su compulsión en caso de que regresara, de no tener a nadie que cruzara la ancha agua salada con ella, que no quedara nadie en esta rueda rota que ella conociera y en quien pudiera confiar o amar. Pero el viejo no fue disuadido. Te quedarás aquí, dijo. Me dio un empujón en el hombro con la mano. Tú primero, dijo. Esto no era una broma ni una señal de cobardía. Estábamos entrando en el tipo de lugar, tal vez, donde era más probable que las cosas se te acercaran por detrás. Cosas que no están realmente vivas, dioses fallidos de viejos tiempos, amargados y polvorientos, los fantasmas de nuestros enemigos ancestrales, sin emoción humana, simplemente terminaron cazando y balbuceando a través de la oscuridad. No sé por qué pensé en estas cosas, pero estaba razonablemente seguro de que Gamelpar pensaba lo mismo. Ambos estábamos más allá de cualquier experiencia personal de lo que yace detrás de lo aparentemente sólido y real. Yo esperaba que el señor de los almirantes hiciera algún comentario útil, algún recuerdo orientador, pero parecía haberse retirado completamente, como un caracol que dibuja sus cuernos a la sombra de un gran pájaro que picotea. Un caracol que sabe que su muerte está cerca. Entramos en el salón.